Sí, muy bueno, reitero nuevamente, eh, buenas tardes a quienes nos acompañan en este momento. Quiero comentarles que vamos a tener la participación de los ponentes durante 25 minutos aproximadamente y posteriormente se abre un espacio de preguntas de 5 minutos, durante las cuales el ponente, pues, amablemente nos va a responder cualquier inquietud, cualquier pregunta que surja de su ponencia, de lo que nos ha dicho en este momento. Y si acaso el tiempo fuese insuficiente para responder estas preguntas, a lo largo de la conferencia las estará respondiendo vía chat, nuevamente con cada uno de ustedes, por favor. Eh, si fuese el caso, al final, pues nos tomamos la libertad de pasarle las preguntas y que ya en lo particular las vaya respondiendo. Muy bien. En este caso quiero presentar primeramente a la doctora Lucía María Dolores Zúñiga Ayala. Ella es licenciada en psicología por la FES Zaragoza de la UNAM. Eh, Tiene una maestría en psicología del trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y aparte cuenta con varios diplomados, un diplomado, por ejemplo, en psicología corporal. Eh, en este caso, perdón, aquí nos está mencionando buenas tardes a todos y nos está dando una página de Facebook. La profesora es investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana y es ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Muy bien, pues entonces quisiera abundar más con ella, pero les quiero dejar ya mejor la participación de la doctora y cualquier situación, pues la vamos aclarando poco a poco. Adelante, doctora. Sí, bueno, pues muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Eh, en este caso, cuando hablamos de la salud psicológica en el trabajo, un aspecto muy importante es la calidad de vida que tenemos sobre nuestro aspecto personal, pero también cómo nos percibimos en el área laboral, qué tan bien o qué tan mal nos sentimos. Vamos a hacer una pequeña presentación de, bueno, que entendemos por calidad de vida, la calidad de vida laboral, personal, esta interacción entre familia, grupos, etcétera. Y podemos empezar por decir que la calidad de vida, bueno, como muchos de ustedes que están aquí, que tienen una formación también en psicología o en algunas otras áreas, eh, habrá pensado en, bueno, ¿y por qué no todos tenemos el mismo concepto de calidad cuando estamos en una condición muy parecida? Bueno, pues es porque este concepto es muy complejo, es bastante amplio y porque tiene mucho que ver con el bienestar físico, psicológico y social. Y cada uno de nosotros tenemos una realidad que observamos desde nosotros mismos, no siempre de la misma manera, aun cuando esté un entorno muy semejante. Entonces, bueno, pues la OMS ya desde el 94 habla de que esta percepción del individuo sobre cómo está posicionado en la vida, cómo está, se siente a través de una cierta cultura, de un sistema de valores en el que vive, y que a veces este sistema de valores personal llega a chocar con el sistema de valores en las organizaciones, pues va entonces pensando en qué tan bien o qué tan mal se siente. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con las metas que se ha planteado, con las expectativas, y cuando hablamos de ese entorno, esa parte interesante que se combina entre lo que las actividades laborales que realizamos y las actividades personales, pues decimos que entonces la calidad de vida laboral no está fuera de lo que es la calidad eh, personal. Ambas van vinculadas porque lo importante es cómo nos vemos nosotros mismos. Y cuando trabajamos los psicólogos con este concepto, pues pareciera que podemos hacerlo de manera colectiva. Y sí es verdad, cuando trabajamos en las organizaciones es un tanto difícil estar atendiendo a cada una de las personas,
pero la actividad que llevamos sí nos da la oportunidad de detectar dónde está algún menoscabo, si en la calidad de vida personal, si en la calidad de vida laboral o cómo influye una en otra. Entonces, en la calidad de vida laboral, pues tenemos muchos factores como pueden ser las condiciones de trabajo, las expectativas que teníamos, el sentido que le estamos dando al mismo trabajo, porque cuando yo realizo una actividad que no necesariamente es la que esperaba, la que deseaba, puede ser que me sienta menos segura, satisfecha de lo que estoy haciendo. Sin embargo, también hay condiciones de esta vida laboral que van a permitir que yo perciba que hay un ambiente que me va a beneficiar a mí. Este ambiente físico y psicosocial, el mismo liderazgo, el desarrollo profesional que yo pueda llegar a tener en la organización, es decir, estas oportunidades de crecimiento que cuando entramos a una organización casi sentimos que vamos a llegar a la cima y luego no sucede, o que no se reconoce nuestro trabajo en muchas ocasiones, no solo como equidad de género, sino a nivel de la forma en que organizamos el trabajo, no hay un cierto equilibrio entre las tareas que se le dan a un compañero y a otro. Entonces, pues nosotros llegamos a sentirnos como con mucha carga, con mucho peso y que pareciera que nos rebasa. Y si aunado a esto no hay un reconocimiento, pues esto se pone todavía un poco más difícil como para que podamos pensar que tenemos una calidad de vida en el trabajo importante. Hay actividades en las que podemos tomar decisiones, hay otras en las que no. Cuando esto se explica correctamente y de manera adecuada el por qué sí o por qué no podemos tomar decisiones, pues puede llegar a ser más satisfactorio lo que hacemos que cuando simple y sencillamente queremos hacer propuestas y nos dicen, no, esa no es una buena idea, aquí hacemos las cosas de esta manera. Y bueno, pues tú asume eh, las indicaciones que se te están dando y ya, ¿no? Entonces, esto es muy importante, estos factores son importantes porque algo que hemos visto en las organizaciones precisamente tiene que ver en gran medida cuando hemos medido burnout, por ejemplo, que es el sentirse ya agotado en el trabajo, pues nos damos cuenta que un factor muy importante es el reconocimiento. Las personas pueden no tener burnout, pero sí se sienten poco reconocidas en su organización. Las aportaciones que hacen o el trabajo que hacen pareciera no ser suficiente y no llenar las expectativas de la organización. Y por más esfuerzos que hacen, pues esto no pasa, ¿no? O bien tienen, me ha tocado estar en situaciones donde alguien aporta una propuesta que a muchos nos pudiera parecer viable, que facilite el trabajo, y se les dice no, por el momento no, porque esta es la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues esa persona ya no se siente reconocida y ya no puede estar con la misma motivación que si se hubiera trabajado de otra manera. Por lo menos se lo hubiera escuchado. ¿Sí? Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, eh, no podemos separar la calidad de vida personal de la laboral, decía, porque nos llevamos a nosotros mismos de una a otra, ¿no? Nos llevamos al trabajo y nos regresamos a nuestro ámbito, a la casa, con los ámbitos de amigos, en este caso, a lo mejor yo estaba en la escuela, pero luego salgo porque va a ser el Día de las Madres, ¿verdad? Y vamos a hacer un festejo. Y aunque es un ámbito laboral, pero estoy en un ámbito ya personal, ¿no? Porque a ver, ya no es el estar haciendo una actividad, sino estoy en un aspecto recreativo. Entonces, bueno, pues algo muy importante es que la esfera personal está muy vinculada con esa salud física y emocional que yo pueda generar. Y ya decía yo por qué mis expectativas vayan acorde a lo que estoy haciendo, a lo que está pasando a mi alrededor. No podemos decir que las organizaciones tienen toda la responsabilidad de hacer que yo me sienta bien, porque bueno, más adelante vamos a ver un poquito de qué tendría yo que hacer también para revisar, pues, por qué no estoy en el lugar adecuado. Entonces, algo que también ha sido muy frecuente
sobre todo a veces en las mujeres, el que la familia le reclama a la trabajadora de por qué no está en la casa, por qué no cumplió con ciertas obligaciones, y esto tiene que ver con un factor psicosocial que la NOM 35 llama doble presencia, ¿no? Tengo que ser trabajadora, pero también tengo que ser la que atiende ciertas necesidades en el hogar, y aunque las comparte con su pareja, pero es, oye, pues ya te tardaste, ya te toca y yo me tengo que ir, ¿no? Entonces, este tiempo con familia de repente se acorta, pero también hemos encontrado que en los hombres, con un tanto, hablábamos de valores, un tanto esta idea de, pues soy el proveedor, porque aunque digamos que no todavía en muchas familias se entiende que el hombre es el proveedor, ¿no? Entonces, es el que tiene que tener la responsabilidad, llevar el dinero, solventar los gastos, y pues o está con la familia o va al trabajo, y eso no es a veces muy compatible, ¿no? Porque si se queda a trabajar horas extras, si extiende su jornada, pues lógicamente le va a quitar un espacio a la convivencia familiar, y pues tenían planeado un gran festejo para mañana, pero pues no va a poder estar, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque sí es uno de los factores que hemos visto en varias organizaciones que se nota, que se afecta, ¿no? Y que tendría que ver con una administración del tiempo que nosotros tendríamos que hacer. Entonces, bueno, la autonomía que yo pueda tener en mi trabajo, si yo sé hacer mi trabajo, pues a lo mejor no necesito que alguien esté exactamente revisando. La supervisión es muy buena porque tendría que ser a nivel de una retroalimentación si es que algo no lo estoy haciendo bien. Sin embargo, en ocasiones la supervisión se vuelve así como, yo les decía, casi como el capataz con el chicote de, ya te tardaste un minuto más y no ha salido y no está, y no es una retroalimentación, sino es una serie de regaños hacia las personas. Entonces, pues esto ya nos pega bastante para que nos podamos sentir que no estamos sintiéndonos bien, porque el bienestar es sentirse bien. Y bueno, pues si en un momento dado en la autonomía en cuanto a cómo hago mi trabajo, en cuanto a qué pongo en juego, no es adecuado, también puede afectar mis proyectos personales. Hemos encontrado personas, compañeros, colaboradores que dicen, pues yo entré a esta empresa porque pensé que podía desarrollar todo aquello que estudié, o bien todo aquello para lo que me he preparado durante mi vida, y luego sienten que no es posible hacerlo porque no se les da la oportunidad de opinar y de plantear mejoras, aun cuando, como decía anteriormente, esas llegan a ser efectivas, ¿sí? O pueden servir bastante a la empresa. Entonces, bueno, otro aspecto muy importante que hemos visto los psicólogos en muchas áreas, no nada más en la organizacional, pues es cómo formamos estas redes de apoyo social y afectivo, ¿no? Vemos personas que podemos dejar entrar a nuestro espacio a otros, pero vemos algunos que no. Y entonces no solo tiene que ver con el tiempo, sino también con algún aspecto de mi personalidad que no permite la entrada ni el apoyo de otros, ¿no? Entonces, algo que se puede trabajar y que hemos trabajado, de hecho, tengo la experiencia de algunas organizaciones, pues es precisamente ver cómo estamos trabajando personas con personas y nos podemos apoyar de alguna manera, no solo en ayúdame con el trabajo, ¿no? Sino en algún otro tipo de aliento que me des, vas bien, mira, te ayudo, se puede hacer así, etcétera. Pues no te preocupes, hoy no salió, pero mañana, y que en estas redes de apoyo no solo son los compañeros que están a nivel horizontal, sino que también las redes de apoyo se pueden formar a nivel vertical. Entonces, cuando hablamos de un desequilibrio en la vida personal, pues forzosamente se va a reflejar de alguna manera, directa o indirectamente, en el desempeño laboral. Ya que sigue, por favor. Entonces, bueno, hablando de esto, esa interacción entre vida personal y laboral nos podría llevar a pensar en que el trabajo puede ser una fuente de satisfacción o puede ser una fuente de agotamiento, dependiendo de cómo la estemos viviendo, de qué estemos haciendo nosotros también para fortalecerla
o para utilizar aquellos recursos, aquellos elementos que nos permitan pues hacerle frente a este entorno laboral y que además pues no estemos con esta canción del negrito del batey, ¿verdad? Que el trabajo para mí es un enemigo. Entonces, eh, hay ocasiones en que yo les digo a los compañeritos en la escuela, ¿tú cómo te ves trabajando? Ay, no, maestra, yo voy a hacer una maestría. Ay, no, maestra, yo hasta que salga del doctorado. Bueno, pero ¿qué pasa ahí? No, no, pues es que creo que es mejor que me forme. Y bueno, hay muchas situaciones que comentan o que dicen, sin embargo, pues tiene que ver con huir de este entorno laboral, porque alguna vez haciéndoles un ejercicio, pues sobre cuál era su concepto del trabajo, resulta que hicieron un ejercicio ellos, hicieron su conceptualización del trabajo, se la hicieron también a una persona que trabajaba y resulta que quien tenía peor opinión de lo que el trabajo implicaba, pues eran los estudiantes, ni siquiera la gente que trabajaba. La gente que trabajaba decía, pues me da para comer, me permite socializar, no tengo que recorrer grandes áreas, he destacado en mi trabajo, o sea, tenían algunos comentarios positivos y sin embargo los chicos lo veían así como, pues trabajar creo que es lo que peor te puede pasar en su mayoría, ¿no? Eran muy pocos los que decían, pues sí, también tiene sus cosas buenas y tenía mucho que ver esta opinión con chicos que ya habían hecho o estado en alguna relación laboral, aunque no fuera muy buena. Entonces, pues sí, cómo concebimos el trabajo es muy importante también, porque decíamos qué expectativa tengo acerca de lo que voy a hacer, y pues eso solamente se va a hacer en una actividad laboral, así fuera no remunerada, es laboral. Entonces, bueno, pues sí es importante contar con el apoyo familiar, con el apoyo en la organización, nos puede hacer más resilientes, sin embargo, pues no solo tiene que trabajar la organización, decía, sino nosotros mismos también. Entonces, el papel del psicólogo tendría que ir en estas dos vías, en poder entender cuál es el entorno, cuáles son las situaciones de ambos tipos, cómo el trabajo está incidiendo en la capacidad de percibirse bien, de estar bien en la organización, pero también cómo los aspectos personales pudieran no ser los mejores. Recuerdo que alguna vez eso fue en terapia, alguien decía, es que venimos porque me voy a divorciar. ¿Y por qué se van a divorciar, verdad? Entonces, la chica dice, porque él trabaja y cada semana rota turno. Y entonces voltea el chico y le dice, pero tú sabías que yo rotaba turnos y tú dijiste que estaba bien. Entonces ahí la comunicación era a nivel personal, que no había a él no le permitía sentirse bien en este trabajo, aunque a él le gustaba mucho lo que hacía en esa empresa, pero pues le chocaba con lo que su pareja ahora pensaba, aun cuando anteriormente sabía que pues ese era una realidad que él tenía, ¿no? Entonces, pues ahí era más trabajar a nivel personal, de la misma familia de la pareja, y pues que la familia, en este caso su pareja, se constituyera en una red de apoyo para él, para sentirse bien, y entonces cuando podían estar juntos se la pasaban peleando por el tiempo en que no estaban juntos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con las expectativas, él tenía pues una muy buena expectativa de cómo se iba desarrollando la organización, pero le implicaba esa rotación de turno, ¿no? Entonces, pues ahí hay un factor también que hay que trabajar, que ya no es necesariamente en la organización, pero pues que habría a lo mejor que canalizar para que se pudiera mejorar y esta persona se pudiera sentir a gusto con lo que estaba haciendo de manera integral. Ok, entonces, pues estos factores decíamos que inciden en la calidad de vida laboral, para ir más o menos resumiendo, pues tienen que ver con el clima y con la cultura organizacional. Sabemos que hay organizaciones que están muy dirigidas en un esquema hacia el trabajo, otras que están muy dirigidas hacia los trabajadores, otras que son más situacionales y que, bueno, van
equilibrando, ¿no? ¿Qué requieren los trabajadores, pero también qué es lo que la empresa necesita para estar posicionada en el mercado? Y bueno, las relaciones interpersonales tienen mucho que ver, que tiene las dos vertientes, cómo permitimos estas relaciones interpersonales en el trabajo, pero además cómo sabemos llevarlas a cabo, ¿no? Cómo sabemos establecerlas. Hace rato decía, pues algunos nos cerramos y yo en mi trabajo no vengo a hacer amistades. Entonces, pues no hago amistades, de verdad, pero ni siquiera me porto amable o con una condescendencia para llevar a cabo mi trabajo. Entonces, la flexibilidad del horario también puede ser importante y no me refiero a la flexibilidad de hora entras a la hora que quieres, sino también cómo se dan ciertos espacios de descanso. Con una compañera, muy a nivel conductual, se hizo un trabajo con una organización en donde le decíamos, bueno, hicimos una evaluación y entonces le decíamos a las personas que era lo que necesitaban y decían 15 minutos de descanso. Se logró que la empresa les pusiera un espacio en donde se coordinaron, hicieron como todo un rol, ellos podían trabajar su horario y tomar 15 minutos de descanso en el momento en que terminaran una tarea. Había café, había un sofá para que pudieran descansar, dos sofás, y entonces ellos mismos se turnaban y se vio que mejoró su actitud hacia el trabajo. La productividad era buena, pero la forma en que lo hacían, pues todavía mejoró. Hay algunos instrumentos que nos permiten evaluar esto, pero también la observación, la entrevista, etcétera, es muy importante. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, entonces tenemos estrategias organizacionales de las que ya más o menos estuve hablando, en donde los diseños ambientales, las políticas para poder coadyuvar como empresa al trabajo, a la conciliación en el trabajo y la familia, la prevención de estos riesgos psicosociales que ya manejábamos, y pues estos programas de bienestar y que todavía le llaman salud mental, pero que aquí en el Consejo estamos tratando de llamarle salud psicológica, porque es psicoemocional esta parte, pues pueden hacer que la gente se vaya menos o esté más a gusto en la organización. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, pues decíamos, es muy importante también trabajar un poco de manera individual o con las personas para que ellos mismos reconozcan cómo manejan su tiempo, qué son capaces de hacer y de no hacer, qué les gusta, qué no les gusta. Algo que sacrificamos, yo creo que la mayoría de los que trabajamos es el sueño, a veces la alimentación y pues un tanto el ejercicio, ¿no? Entonces, no nos damos tiempo ni siquiera de dormir 6 horas, ¿no? Decía alguien, pues yo duermo 4 horas y son suficientes, pues con los ritmos circadianos creo que 4 no son, te quedas como a la mitad, ¿no? Entonces, pues es importante pensar en cómo nos cuidamos también, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para cuidarnos? Este desarrollo de redes de apoyo que ya decía, y buen establecimiento de límites saludables que tiene que ver no solo con qué le voy a decir al otro que no voy a hacer, sino qué me voy a decir a mí mismo que ya no voy a hacer porque además quiero hacer algo diferente, ¿no? Entonces, la exigencia en el trabajo puede ser una, pero nosotros a veces nos convertimos en que es que nunca puede decir que no, ¿no? O sea, siempre dice sí y luego, pero ¿para qué lo dije? Pues ahí es donde también tenemos que establecer ciertos límites con nosotros mismos. ¿Sí? La que sigue. Y bueno, pues entonces como reflexión diría que promover la calidad de vida personal y laboral es una tarea que se comparte entre la organización y las personas que trabajan en ella. Y pues invertir en este bienestar es muy válido y además deja muchas ganancias para ambas partes. Por eso termino con esta frase que dice, cuidar de las personas que trabajan es cuidar de las organizaciones que sueñan. No es cuidar a las organizaciones para que cuiden a las personas, sino las organizaciones, y ese es un trabajo muy, muy pesado, convencer a las organizaciones que trabajan personas con personas, como decía hace rato,
y que entonces pues hay que cuidarlas también, ¿sí? Y que a lo mejor habrá que ayudarles a que aprendan a autocuidarse. Pues eso sería por lo pronto mi participación. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora Zúñiga. No sé si alguno de los presentes, de las presentes, tenga preguntas hacia usted por la ponencia tan valiosa que nos acaba de brindar en este momento. Gracias. A ver, déjeme revisar si tenemos alguna pregunta o si todo ha quedado claro para nuestros Para asistentes. que yo diga que qué buena soy, ¿verdad? Exactamente. No veo ninguna pregunta. ¿Alguna Ah, participación que quisiera hacer alguien? Héctor levantó la mano. A ver, Héctor. Gracias, doctor. Doctora, muy amable, gracias. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Porque ya ve que en las empresas, con la ley silla, con las pausas activas, aún no se convencen y no puedo llegar a tener ese equilibrio con que los jefes entiendan que cuidar de las personas es súper importante. Desde la alta Eh, gerencia, producir, 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 y de ahí ya no los pueden sacar. bueno, por eso decía que lo más difícil, hace 2 años, hace 3, trabajamos 2 años con una empresa que digamos que no estaba muy convencida de que tenía que cambiar cosas, sin embargo, pues empezaron con la NOM 035 a exigírsele una serie de aspectos a mejorar. Pues nos buscaron, tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y al principio dijeron, pues a ver si resulta. No, no estamos muy convencidos, pero pues vamos a ver. Entonces ellos se dedicaban mucho a la capacitación técnica y empezamos a trabajar con un programa que le llamábamos Capacitación para la Vida. Entonces se empezó a trabajar pues con todos estos aspectos personales de los colaboradores, algunos detalles que había incluso en la relación, a veces un tanto de fricción dentro de la organización, pero que eran más personales que por el trabajo. Eh, la organización el primer año dijo, pues creo que estamos iguales, pero la apuesta es a 2 años. Entonces, seguimos trabajando y poco a poco se fueron viendo algunos resultados porque la idea era que trabajaran todos, o sea, desde arriba hasta el último que ellos decían que era la última categoría. Entonces empezaron a trabajarse, a veces por grupos, a veces todos juntos. Y curiosamente el segundo año ellos mismos reconocieron que habían tenido menos desperdicio de materia prima, habían tenido una mayor productividad y el ambiente era mucho mejor. Entonces, pues nos costó 2 años de trabajo con eso. Ahorita ellos siguen trabajando, ya no estamos interviniendo. Estábamos mi hija, que también es psicóloga organizacional, y yo, con otros dos compañeritos. Y bueno, pero lo más difícil fue así como, bueno, ok, pues yo me veo obligado, ¿no? Entonces, a veces lo importante es buscar cuando alguien pide ayuda, es que tal vez esté diciendo, pero yo creo que no va a servir. Lo mismo pasa cuando van a consulta, pues yo voy, pero ¿y me servirá? Entonces, lo más interesante es poder convencer a la gente, pues a hacer un buen análisis, hacer un buen diagnóstico, ver cuál es la parte que a ellos les interesa más y relacionarla con el aspecto que no están tomando en cuenta y que siempre tiene que ver con el aspecto personal, con los intereses también de los trabajadores. En el aspecto técnico se dice que hay que equilibrar los objetivos personales con los organizacionales y se queda en teoría. Entonces, pues esa parte no es fácil, ha sido un tanto difícil en algunas organizaciones un poco menos, pero sí es la parte más difícil, ¿no? Entonces, lo principal es que si ellos piden ayuda, pues es trabajar bajo los intereses que ellos tienen primero, pero ir manejando otros ámbitos que sabemos que también tienen que ver y que relacionarse. Y bueno, pues es posible llegar a cambiar un poco
la visión que ellos tienen de este paradigma de personas trabajando con personas. Eso es lo que yo le podría contestar. Muchas gracias, maestra. Gracias.